Hola, mi nombre es Nicolás y esto es Aprenda Historia. El origen del hombre. El suceso más antiguo que puede darse en el universo que conocemos se remonta a unos 12 millones de años. Este primer instante, toda la energía y todo el espacio del universo se encontraba concentrada en un punto, que fue el origen de una gran explosión, el Big Bang, durante los primeros segundos. La temperatura era más de 1 millón de grados y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Durante los primeros 10 segundos se formaron las partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio en proporción de 4:1. Unos 10 millones de años después la temperatura había descendido a unos 100 grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Al cabo de unos 400 años, el hidrógeno empezó a condensarse en nubes, las futuras estrellas, las cuales a su vez se agrupaban en cúmulos mayores, las futuras galaxias. Hace 11 millones de años, la temperatura del universo era de unos 3000 grados y se formaron las primeras estrellas. La gravedad hizo que los núcleos de muchas nubes de hidrógenos alcancen temperaturas elevadas del orden de 15 millones de grados, lo que permitió la fusión del hidrógeno en helio, proceso que origina la emisión luminosa de las estrellas. Cuando las estrellas agotan el hidrógeno del núcleo, son capaces de seguir generando energía, fundiendo a su vez el helio en los materiales más pesados. De este modo, los núcleos de las primeras estrellas se formaron todos los elementos químicos que actualmente hay en la Tierra y las estrellas más grandes. Este proceso genera cada vez más energía hasta que llega un momento en que la gravedad no es capaz de contenerla y las estrellas flotan lanzando al espacio gran parte de su materia. Esto sucede a una edad diferente, según la masa de cada estrella. Las explosiones de estrellas llenaron el espacio de nuevas nubes de gas, esta vez relativamente rico en toda la gama de elementos químicos, a partir del cual se formaron nuevas estrellas, las llamadas estrellas de segunda generación, entre las cuales se encuentra el Sol. El Sol empezó a brillar hace unos 5.000 millones de años. En esta época el universo se había enfriado ya a unos 100 grados bajo cero. Existen muchas teorías sobre cómo se formaron los planetas del sistema solar, pero fuera como fuera, la edad de la Tierra se estima a unos 4.600 millones de años. Al principio era una masa incandescente, cuya superficie tardó relativamente poco en enfriarse. Parte de la atmósfera se licuó y se crearon así los mares y océanos. La composición química de la atmósfera y de los océanos era muy diferente de la actual. No existía la capa de ozono, que actualmente nos protege de los rayos ultravioleta. La atmósfera soportaba una intensa actividad eléctrica. En estas condiciones fomentaron la formación de las aguas de compuestos químicos, cada vez más complejos y variados, compuestos orgánicos que culminarán con la aparición de formas de vida. La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años. Se inició así un proceso evolutivo de animales y plantas de el que tenemos pocos datos, pues las primeras formas de vida eran microscópicas y luego animales y plantas blandos, algas y gusanos, que nos dejan restos fósiles de este primer periodo de la vida. Se conoce como precámbrico y se extiende hasta el momento en que podemos seguir más fielmente la evolución biológica a través de los fósiles. A partir de aquí, los biólogos dividen el tiempo en eras. La era primaria o paleozoica comienza hace 570 millones de años y se distinguen a su vez varios periodos. El periodo cámbrico abundan los tribolites, moluscos y crustáceos. En el periodo ordóvico, que se inicia hace 505 millones de años, siguen abundando los trilobites, se extienden los equinodermos y branquiopodos, y aparecen los primeros peces. El periodo silúrico se inicia hace 440 millones de años. Aparecen peces acorazados gigantes, las primeras plantas terrestres y de pantanos y grandes escorpiones marinos.
El periodo devónico empieza hace 410 millones de años. Aparecen los peces modernos y los anfibios. Evolución de las plantas terrestres. En el periodo carbonífero, iniciado hace 360 millones de años, se extienden los anfibios. Aparecen los primeros reptiles. La tierra se llena de musgos y helechos, cuyos restos formarán las cuencas de carbón. En el periodo pérmico, que empezó hace 285 millones de años, se extienden los reptiles. Mientras los anfibios pierden importancia, se extinguen los trilobites y aparecen las primeras coníferas. La era secundaria o mesozoica empezó hace 245 millones de años. Su primer periodo era el Triásico, en el que aparecen los primeros dinosaurios y grandes reptiles marinos. También aparecen los primeros mamíferos, abundan los amonites, aparecen nuevas especies de plantas, se forman grandes bosques de coníferas durante el periodo Jurásico, iniciado hace 200 millones de años. Los dinosaurios dominan la Tierra y aparecen los reptiles, voladores y las primeras aves, junto con nuevas especies de pequeños mamíferos. Durante el periodo Cretácico aparecen las primeras plantas con flores. Al final del periodo se extinguen los dinosaurios y muchos otros reptiles, al igual que los amonites. La era terciaria o cenozoica se inicia hace 65 millones de años. Comienza con el Paleoceno, en el que proliferan los mamíferos. En el Eoceno, hace 60 millones de años, aparecen nuevas especies de animales, caballos y elefantes primitivos, así como de plantas. El Oligoceno se inicia hace 35 millones de años. Proliferan las plantas con flores. Aparecen muchos de los mamíferos actuales, entre ellos los primeros primates. Hace 25 millones de años, en el Mioceno, se multiplican los primates, especialmente abundantes en África. Los primates vivían cómodamente en los árboles, alimentados de frutos prácticamente sin depredadores. Sin embargo, hace unos 14 millones de años las cosas empezaron a cambiar. Muchos primates se vieron obligados a abandonar su hábitat arbóreo. Tal vez su vida fácil condujo a la superpoblación y algunos grupos fueron expulsados de los bosques hacia las sabanas, un ambiente hostil para unos animales incapaces de digerir hierba y pobremente dotados para la caza. De esta época datan los restos más antiguos conocidos de una especie de primate llamada Ramapithecus, que pobló buena parte de Europa, África y Asia. El primer ejemplar se encontró en la India. En su esqueleto se advierten vestigios de posición erguida. Podemos suponer de que estos primates desplazados compensaron su debilidad formando manadas, al estilo de los mamíferos cazadores. La postura erguida favorecía de que cada miembro de la manada pudiera mantener contacto visual con los restantes, de modo que podían avisarse más eficientemente si detectan algún peligro. Así pues, la selección natural favoreció a los individuos mejor dotados para la incómoda postura erguida. La capacidad craneal de las nuevas especies triplicaba a la del Homo habilis. En un primer momento, las diferencias entre los Homo neanderthalensis y los Homo sapiens eran pequeñas, al igual que las diferencias culturales respecto al Homo erectus. No obstante, al principio de la cuarta glaciación, hace unos 80.000 años, encontramos ya una cultura neandertal claramente definida. Entre sus nuevas costumbres se encontraba la de enterrar a los difuntos, y entre sus nuevas habilidades la fabricación de flechas. Respecto a las inhumaciones, no es razonable suponer en ellos una capacidad de pensamiento abstracto o religioso, pero sí podemos extraer cierto grado de autoconciencia. La selección natural fomentó la existencia de relaciones afectivas de los padres hacia los hijos, en mayor grado que las usuales entre otros animales, pues unas crías absolutamente inválidas no podían sobrevivir sin una buena dosis de paciencia en sus progenitores.
Probablemente sus crías fueron las primeras en reír como recurso para agradar y mantener la atención de sus padres. Estas relaciones afectivas debieron de mantenerse entre adultos, de modo que llegaron a sentir el dolor de la muerte e hicieron lo posible para evitar que sus cadáveres fueran alimento de las fieras. Hace unos 25.000 años se extinguió el hombre de Neandertal, con los que el Homo sapiens pasó a ser la única especie humana sobre la Tierra y ya podemos referirnos a él simplemente como el hombre. Aparte de mínimas diferenciaciones raciales, no se le ha producido ninguna evolución fisiológica importante desde entonces. La extraordinaria evolución del hombre ha sido puramente cultural. Hace al menos 23.000 años el hombre pobló América por primera vez. Accedió a ella desde Siberia, cruzando un estrecho de Bering seco. El nivel del mar era inferior al actual a causa de la glaciación o helado. Así el hombre no tardó mucho en poblar prácticamente totalidad de la Tierra.